Damos la bienvenida al abogado Sebastián Ceballos. Él es el subdirector nacional del Partido Unidad Popular. Desde la resolución del 26 de abril de 2026 del Consejo Nacional Electoral, que argumentó que Unidad Popular no cumplía con el mínimo de adherentes permanentes, el partido se ha mantenido en una situación jurídica compleja. Jurídicamente, un tema que aún está abierto, pero en una situación incierta y políticamente tensa. Quisiéramos conocer, abogado Ceballos, cómo mira usted esta situación, que nos describa cuál es exactamente la situación jurídica tras la ratificación de la cancelación. Gustavo, buenas, muchas gracias por la invitación. Es siempre para nosotros un honor. Y yo creo que se está constituyendo un fraude electoral en el país de cara a las elecciones del 2026 y que se expresa, entre otras cosas, en la proscripción de partidos y organizaciones políticas. No solamente es la Unidad Popular, hoy mismo el Tribunal Contencioso Electoral discutirá la situación de las directivas provinciales de reto, algo que no podría discutirse porque el código de la democracia es muy claro, no se pueden tocar estructuras de organizaciones políticas 120 días antes de la convocatoria de elecciones, está proscrita la Revolución Ciudadana, está en discusión o bajo la lupa otras organizaciones políticas provinciales. Y esto es gravísimo, insisto, porque se está atentando contra los jugadores de la cancha, contra quienes vamos a participar en un proceso electoral. Por eso creo que estamos constituyendo, lamentablemente, un fraude electoral que tiene como elemento central o como vehículo central a algunos vocales del Consejo Nacional Electoral, ¿Cuáles, cuya mayoría está. cuáles pensaría usted son los vicios más graves que se identifican en el proceso? Primero, el tema de la proscripción de organizaciones políticas. La segunda es la utilización del Tribunal Contencioso Electoral, que es el órgano jurisdiccional de la función electoral, para proscribir también personalidades, alcaldes o personajes de la vida pública. Pasó ya con el alcalde de Puerto Viejo, el señor Pincay, que se dice tenía una aceptación importante. Recordemos que en el caso de la ciudad de Cuenca, Gustavo, hay dos casos o dos causas, digamos, que tiene el Tribunal Contencioso Electoral con respecto al alcalde de Cuenca, al alcalde Cristian Zamora. Y asimismo, el Tribunal Contencioso Electoral ha sido utilizado, insisto, por ejemplo, para proscribir a la Revolución Ciudadana. Entonces, cuando usted suma proscripción de organizaciones políticas, así como proscripción de personajes políticos de la vida del país, tiene digamos, necesariamente que ubicar el hecho de que están modificando las condiciones de juego para favorecer a una fuerza política, en este caso al gobierno nacional. Lo tercero y Que, más sí, importante. adelante, adelante. Sí, lo tercero y más importante, recuerde que estamos frente a un tema de adelanto de las elecciones, que evidentemente quiso tomar a contrapié a varias organizaciones políticas, sumado a una serie de reformas que se han hecho, reglamentos y temas que tienen que ver con temas administrativos y decisiones políticas que toma el Consejo Nacional Electoral, que evidentemente benefician a la fuerza política en el poder, ADN. Además, quiero recordarle, Gustavo, Antes que de seguramente. escucharle esto, quisiera preguntarle qué esperan ustedes del Tribunal Contencioso Electoral, qué recursos tienen todavía a la mano, qué plazos consideran decisivos para no quedar fuera del calendario electoral de noviembre. El plazo fatal en realidad ya feneció, porque eran 120 días antes de la convocatoria de elecciones y esta es la razón fundamental en la forma por la cual acudimos al Tribunal Contencioso Electoral, porque no podía el CNE antes de los o después de los 120 días de la convocatoria de elecciones eliminar, cancelar, suspender a ninguna organización política. Y esto es expreso en la ley. No es como dice esta aberración que dice el vocal Merino, que dice, aunque esté en la ley, no importa porque yo tengo la obligación, no sé ante quién, de cancelar una organización política. Es realmente gravísimo, un atentado a la democracia, a la ley, al Estado de Derecho, lo que hacen los vocales o algunos vocales del Consejo Nacional Electoral. Estos temas de forma y de fondo van a ser presentados el día de mañana al Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué proviene de ahí? Que uno de los jueces, de los 5 jueces, atienda nuestro requerimiento y después de ello tendremos también un tema de apelación.
Nosotros entendemos que el plazo fatal para nosotros, para todas las organizaciones políticas, será nuevamente el 30 de mayo, que es un plazo fatal. Y en derecho electoral, Gustavo, estos plazos, términos, como casi en todas las ramas del derecho, son elementos centrales. No pueden pasarse del 30 de mayo, donde tendrán que publicar las nuevas organizaciones políticas, aquellas que tienen todavía recursos en el contencioso electoral, así como aquellas que irregular y de una manera oscura estamos peleando nuestra vigencia, como es la Unidad Popular. ¿Qué lectura política les queda a ustedes sobre estas cancelaciones? Que es un atentado a la democracia y que intentan solucionar o arreglar en la cancha lo que no pueden arreglar hacia afuera. Está claro que el presidente de la República ha perdido mucho espacio en términos de su aceptación, credibilidad, y está clarísimo que por sí mismo el proyecto de ADN no tiene una vigencia plena para ganar las principales alcaldías, prefecturas en la próxima elección. Y además un hecho, estimado Gustavo. Si es que el presidente se atreve, como ha dicho, a convocar una consulta popular en noviembre, coincidiendo con las elecciones seccionales, el presidente no puede darse el lujo de perder una nueva consulta popular. Sería la tercera que pierda en el país. Y por lo tanto tiene que eliminar a todos aquellos competidores, tanto de gobiernos locales, alcaldías y prefecturas, como aquellos que también estuvimos haciendo campaña, recuerde usted, por el no en la campaña anterior. Cierto es que fue una campaña ciudadana, pero recuerde usted que la Unidad Popular, la RC, Yas Unidos, la UNE, organizaciones sociales, estuvimos también dando cara haciendo campaña por el no en una consulta que desde nuestro punto de vista fue mañosa y donde el pueblo ecuatoriano le dijo que no en las urnas. Hay en este caso en el Ecuador un proyecto democrático que se está expresando en las urnas y el presidente Noboa y la señora Tamain saben eso y por eso están implementando una serie de medidas mañosas para montar un fraude electoral que no necesariamente es cuando se cuentan los votos, sino es previamente cuando se arman instituciones, decisiones administrativas, públicas y políticas, por ejemplo, ¿Están para cancelar organizaciones. ustedes en la ciudad de Cuenca realizando acciones de hecho o demostraciones que les permita mantener un contacto con la gente? Sí, de hecho, y tenemos, le quiero anunciar ya varias, el 85% de candidaturas completas en la provincia y en los próximos días anunciaremos los candidatos y candidatas. A nivel de Pero además listas. también estamos, sí, sí, de las listas y de hecho estamos haciendo un llamado, una convocatoria a un frente democrático que nos permita poner al centro las necesidades de Cuenca y el Azuay, que como hemos conversado con usted en otros momentos, son varias, son muchísimas y muy profundas y que por supuesto este gobierno no ha podido dar solución. Si no De la misma se forma resuelve estamos, el problema de carácter legal, no quedaría sino en actos de carácter simbólico lo que están haciendo. de hecho que sí, de hecho, y quiero, si es que usted me permite, por supuesto, eh, abusar de sus micrófonos para hacer una convocatoria el 27 de mayo, el miércoles, a una marcha por la democracia y contra el fraude electoral que se dará en la ciudad de Quito a las 9 de la mañana. Partiremos de las cajas del seguro del IES, donde no solamente estará la Unidad Popular, sino varias instancias, organizaciones y personalidades que creemos que se está afectando a la democracia. Y cuando se afecta a la democracia, se afecta el principal vehículo por donde deben caminar las decisiones para la construcción de un país distinto. Después vamos En a instalar una tribuna. Guayaquil, entiendo que han hecho también ustedes otros actos simbólicos, una elección simbólica, una consulta sobre destitución de Diana Tamainta. Eh, ¿Qué mensaje tratan ustedes de dar a la ciudadanía con esto? Eran tres preguntas. La primera sobre la revocatoria a Daniel Noboa, que estamos a pocos días de recibir el informe a la Nación y de quedar también jurídicamente plenos para poder exigir del Consejo Nacional Electoral los formularios para la revocatoria. Hay una buena cantidad de personas, creería yo, por unas encuestas que acabo de revisar, la mayor cantidad de personas está de acuerdo con ir a un proceso revocatorio y esto es muy importante. La segunda es la salida de Diana Tamain, que lleva 8 años en el poder y que si Noboa gana la consulta popular, estimado Gustavo, estará 10 años en la presidencia del Consejo Nacional Electoral, lo cual es algo que rompe todos los récords. Y lo tercero es con respecto al tema de si queremos o no queremos que regrese el subsidio de los combustibles que está afectando precisamente los bolsillos de la gente más necesitada, en general de la economía de este país, que cuando usted tiene un sistema de energía que cuesta mucho, precisamente para su producción y eso es grave para el país. Si no logran levantar las sanciones, ¿cómo van a actuar ustedes hasta el día de las elecciones? ¿Qué incidencia aspirarían tener en las mismas?
Vamos a estar en primer lugar en la revocatoria del mandato, Gustavo. Vamos, y nuestros compañeros, compañeras serán partícipes de esta gran plataforma ciudadana. Está, por ejemplo, Pacha Terán, que fue nuestra compañera vicepresidenta. Está Andrés Quispe, dirigente de la UNE, y toda nuestra militancia se incorporará férreamente al tema de revocatoria de mandato. Lo segundo es que vamos de la misma forma, estimado Gustavo, a estar en la papeleta, porque si no logran eliminarnos hasta el 30 de mayo y los plazos no les dan, estamos seguros que el Tribunal Contencioso no se prestará, ojalá, para una nueva ilegalidad y un absurdo jurídico como lo hizo el Consejo Nacional Electoral. Y en cualquier caso, por supuesto, vamos a conformar alianzas que nos permitan participar en las elecciones. No vamos a dejar que este propósito oscuro del gobierno se haga realidad. En Cuenca y en Azuay hay mucho que decirle a la provincia y no podemos permitir tener un alcalde que facilite la explotación en Quimsacocha, que es lo que pretende el gobierno. Tener un prefecto que baje la cabeza frente a las deudas del gobierno con la vialidad en el Azuay. Eso es lo que quiere el gobierno y eso no podemos permitir los azuayos, que hemos avanzado mucho en la defensa de nuestro territorio, de la vida y el agua, y no podemos perderlo en una elección. ¿A qué viene ese anuncio de que presentarán candidatos para las primarias de una alianza democrática de izquierda? ¿Quiénes conforman esa alianza? Estamos próximos a anunciarlo, Gustavo. Estamos conversando con varias fuerzas políticas, con registro electoral, sin registro electoral, con varias personalidades de la provincia, de varios cantones de la provincia de La Suay, y lo anunciaremos en los próximos días. Ahora estamos concentrados en defender el casillero electoral, que no es otra cosa que defender la democracia, a la par que estamos construyendo un programa de gobierno para la provincia que sea el principal candidato. La principal candidata es la propuesta que tengamos para la provincia y hay muchas cosas todavía por resolver en la ciudad y en la provincia. Una de ellas, la seguridad, que está siendo alarmantemente creciente en la ciudad. Tenemos un incremento del 300% de asesinatos en Cuenca. Y no podemos dejar que Cuenca, siendo la ciudad más segura del país, caiga en las manos de los GDO por la irresponsabilidad de un gobierno de no atender la seguridad en Cuenca y en el Azuay, por ¿Han ejemplo. coordinado Este ustedes es un con tema. otras organizaciones de izquierda, Pachacútica, Partido Socialista, Izquierda Democrática aquí en la localidad? De hecho, hemos conversado con estas fuerzas que usted acaba de mencionar y otras fuerzas también, como Futuro y otras fuerzas muy importantes de la provincia de La Suay, con cuales creo y es necesario, más allá de las cortapisas que impone el Código de la Democracia para la formulación de alianzas, es la necesidad de armar un frente que nos permita presentar listas en todos los cantones, porque hoy todos los cantones de la provincia componen un todo de mucha importancia. Recuerde usted que en el territorio de La Suay el 22% cercanamente está entregado a concesiones mineras que, de acuerdo a la vigencia de la nueva ley, podrían entrar rápidamente en proceso de explotación. Todos los cantones son importantes y por ende vamos a presentar listas en todos los cantones y en las 61 juntas parroquiales. ¿Qué garantías democráticas aspiran tener para las primarias del 18 de junio en este contexto donde su personería jurídica está en disputa? Es una buena pregunta y por eso es que peleamos ahora y luchamos en el Tribunal Contencioso Electoral y que no se va a prestar, estimado Gustavo, me parece, como un hombre que medianamente conoce la ley y ustedes desde la opinión pública que han ayudado mucho a desenmascarar lo que ha sido este proceso muy oscuro. Yo le hablaba de los 120 días, pero también podría hablarle que el Consejo Nacional Electoral, la señora Tamaín, convocó la continuidad de una reunión con vocales distintos a los cuales inició la primera reunión. Este solo hecho declara o podría declarar nula una sesión del Consejo Nacional Electoral bajo los propios principios con los cuales ellos han funcionado. Lo tercero, imagínese usted lo grave que es que saquen precisamente y hagan convocatorias extemporáneas a vocales suplentes del Consejo Nacional Electoral para que voten a favor de su propuesta. Convocatorias extemporáneas. Y lo tercero, por supuesto, lo de fondo. Cuando le pedimos al Consejo Nacional Electoral que nos diga cuántos fueron los desafiliados de la Unidad Popular, nos presentaron 1.400 desafiliaciones en los últimos 6 años. Y después emiten un mismo informe jurídico para decir que son 170.000 las personas que ya no están en los registros de la Unidad Popular. Es decir, ¿cómo se entienden estas dos resoluciones? Si no es que tienen el mandato mañoso, oscuro, de dejarnos fuera de la papeleta
porque evidentemente estamos en una orilla contraria a la del presidente Noboa, somos parte de la oposición política y todavía en este país la oposición política es un derecho democrático. Eso ¿Están reclamamos. Todas ustedes estas. también dispuestos a competir con listas prestadas o bajo el paraguas de otra organización? Estamos dispuestos como siempre, además, a conformar un frente y una alianza. Nosotros hasta el 30 de mayo tendremos una resolución y todavía queda un mes para las primarias que se denominan, donde tomaremos las mejores definiciones. Tenemos candidatos y candidatas en todo el país y seguimos conformando nuestras listas y muchos de nuestros candidatos y candidatas son competitivos en lo que ahora se ha venido a denominar la tercera vía o un bloque alternativo frente a lo que ya ha vivido el país. Eso pretendemos construir y eso, aunque nos quieran dejar fuera de la papeleta, se va a expresar el 29 de noviembre de este año. ¿Cómo sostienen la organización territorial y la moral de la militancia en las circunstancias actuales? Uy, qué buena pregunta, Gustavo. Y a lo mejor esto tiene que ver con el principio mismo de un partido político. Usted ha sido muy crítico y yo comparto del número de partidos políticos que existen en el Ecuador. De estos partidos políticos que se compran y venden en la tienda de la esquina y que aparecen solamente en las elecciones. Y somos muy críticos de aquellos. Yo pondría un elemento más, partidos políticos que están vinculados al narcotráfico o personalidades políticas vinculadas al narcotráfico en este país que en su programa diariamente se discuten y se debaten. La Unidad Popular no es nada de eso, es una organización con una ideología, con una militancia, con una acción política permanente, no solamente en elecciones, y que tiene un forjamiento también en base a su relación con las organizaciones sociales, estudiantiles, campesinas, de trabajadores. Es decir, pretendemos, no somos un partido perfecto, pero sí tener una formación política que nos permita a nuestra militancia tener una visión del mundo contemporáneo y, por supuesto, del país. Y eso lo hacemos, aunque estemos afectados hoy por el tema de la papeleta, porque para nosotros las elecciones son uno de los mecanismos para generar transformaciones radicales, por supuesto, de nuestro país y hoy estamos más convencidos de este ideario. Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias por estar en la papeleta y eso es lo que nos mueve y nos conmueve a la militancia Unidad Popular, a quien, si usted me permite, déjeme expresarle un saludo por esta condición inquebrantable que han expresado en todo el país, defendiendo el partido y la organización política como un vehículo para llevar los principios y valores democráticos a la gente. Hablando del estado de salud de la democracia ecuatoriana en términos más generales, ¿consideran que existe un patrón de restricción al derecho de participación en el país? Por supuesto, fíjese usted que la UNE acaba de bloquear las cuentas de la UNE sin ningún debido proceso y sin que sepamos la razón del porqué del bloqueo de las cuentas. No se están reconociendo organizaciones sindicales y acaba de visitar una de las organizaciones internacionales sindicales y reconocer que uno de los países donde más se han perdido derechos sindicales de las organizaciones es precisamente el Ecuador. Está siendo amenazada la prensa porque Diario Expreso, digamos que es uno de los periódicos más importantes que quedan a nivel nacional, está recibiendo toda la arremetida por parte del gobierno. Están comprando medios de comunicación que antes eran medios independientes, nos guste o no su línea editorial. Están comprando ahora los famosos influencers para a través de las redes sociales manejar la opinión pública. Y si usted a eso suma la proscripción de organizaciones, en la persecución con multas, por ejemplo, como hicieron con Yas Unidos o con la propia UNE, por supuesto que es evidente que la democracia en este país vive horas oscuras. Si a esto también usted suma más de 200 dirigentes sindicales, sociales que están en la justicia por causas abiertas que no sabemos bien dónde y cuándo empezaron y cuáles son en realidad los móviles o las causas por las cuales esas personas están siendo judicializadas. Nosotros tenemos a Pacha Terán, a Andrés Quispe, quien habla mismo estuvo a partir del paro de octubre del año pasado en la justicia. Yo puedo informarle ahora que ese caso fue archivado porque no tenía ni pies ni cabeza, pero es evidente una persecución a las organizaciones y del lado del gobierno la necesidad de ser casi, casi que un partido único y que su voluntad se exprese en la judicatura, en el sistema o en función electoral y por supuesto en la Asamblea Nacional. Nuevamente vivimos las horas más oscuras de la democracia por un solo partido que pretende ser omnímodo en el Ecuador. El país y el entorno internacional tienen sus instituciones. ¿Qué es lo que esperan ustedes de la Corte Constitucional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Hemos presentado nosotros en nuestras medidas cautelares y esperemos que en los próximos días la Corte pueda pronunciarse, medidas cautelares de la Corte Interamericana.
Y examinamos, Gustavo, este paso que usted lo ha dicho bien, como buen conocedor, de llevar el caso de la Unidad Popular por vulneración del derecho de participación hacia los jueces constitucionales. La señora Tamaín dijo en una entrevista en un medio nacional de que la Corte Constitucional no puede, escuche bien esta parte, la gente que nos mire y nos escucha, no puede, digamos, discutir y debatir las decisiones de la función electoral en medio de un proceso electoral. Y esto es una falacia, una mentira que en su propio programa se ha desmentido. Y digo esto porque varios constitucionalistas han hablado precisamente de que las decisiones administrativas en términos de un proyecto o proceso electoral evidentemente no pueden ser tocadas, pero las decisiones que vulneran la Constitución y los derechos constitucionales tienen un máximo garante que es la Corte Constitucional. Y esto, digamos, debe ser desmentido porque si no, cada vez que pasamos en elecciones, la función electoral puede determinar la vida no solamente de los partidos, sino de los ciudadanos, y ese es un graso error que, insisto, nuevamente nos lleva a pensar que la señora Tamaín se cree la dueña de la democracia en el Ecuador, y eso no es así. Los dueños de la democracia en el Ecuador son el pueblo ecuatoriano y, por supuesto, las organizaciones sociales y políticas que hacemos democracia y construimos democracia en este país. ¿Qué espera usted del informe presidencial del domingo? ¿Cómo interpreta esa brecha entre estabilidad macroeconómica y el bienestar social que no llega? Coincido con Marco Flores, que estuvo en su programa hace algunos días, de que cuando se discuten los términos y las cifras macroeconómicos hay que preguntarnos para quién es que benefician esas condiciones macroeconómicas. Segundo, coincido con Marco Flores también cuando se habla de que esas cifras macroeconómicas están siendo más un asunto de marketing político que condiciones reales de crecimiento. Hubo un rebote el año pasado, un rebote que es natural en economía. Y ese rebote terminó y va a terminar en este año y lo más probable es que las condiciones de crecimiento sean básicamente las mismas que del crecimiento de la población, por lo tanto, no haya un crecimiento económico. Y lo tercero y más importante es que las condiciones de pauperización del pueblo ecuatoriano se expresan también en las cifras que aunque las escondan, no pueden ocultarlas. Por ejemplo, que cerca de 3 millones de personas vivan hambre en el Ecuador, cerca de 3 millones de personas bajo la línea de la pobreza. Si va usted a la pobreza multidimensional, muchísimos más, que por supuesto que una niña indígena siga siendo el rostro de la pobreza en el Ecuador y que las cifras de empleo sigan siendo las mismas con variaciones dependiendo si es el mes de diciembre donde evidentemente se contrata más o si es el mes de junio donde está más o menos estancada la economía. Nos preocupa mucho que el sistema productivo de este país no tenga una reacción frente a que tengamos un diésel que va a subir cada día o cada mes más, que tengamos apagones como los que ya se anuncian y que el Estado, el gobierno central, no haga más que financiar y pagar la deuda y, por supuesto, costear o renegociar los propios negocios de la familia Novoa. Con Estamos todo lo que ha caminando sucedido, ¿qué representa hoy Unidad Popular en el espectro político ecuatoriano? una necesidad histórica para la democracia y, por supuesto, una organización que va a estar presente en las elecciones de noviembre de este año y que quiere y debe construir una alternativa democrática, no solos, por supuesto, pero sí con los sectores más avanzados de la sociedad ecuatoriana. Yo creo que estamos, estimado Gustavo, terminando lo que algunos llaman el ciclo de la derecha en el Ecuador, lo que nosotros llamamos terminando o nuevamente agotando un proyecto neoliberal que se instaló en la pandemia o se reinstaló en la pandemia y que precisamente va agotando sus recursos. Tampoco queremos volver a aquella época donde lo dijimos y lo combatimos, representaba una modernización, pero con términos de corrupción inusitados en la vida del país. Yo creo ¿Cuál que es es necesario construir. cuál es la realidad cuantitativa de Unidad Popular? ¿Cuántos militantes tienen y qué mensaje les daría a aquellos que continúan unidos en este partido y temen quedar sin representación electoral? Tenemos dos prefecturas, varias alcaldías, 16 y más de 80 cantones con representación de concejales, cerca de 100 concejales en todo el país. En la provincia de La Suay, alcalde, concejales, presidentes de juntas parroquiales y sobre todo una militancia que está en el seno de los sindicatos, de las organizaciones campesinas de agua, de riego, y a todos ellos nuestro agradecimiento infinito por defender la organización política. Nosotros Bien. vamos a continuar y le agradezco yo mucho por este espacio, Gustavo. Para finalizar, le preguntaría qué escenario prevé para el país si no se resuelven las fallas estructurales del Estado que afectan a economía, seguridad y democracia. Yo creo que la revocatoria es una salida política
Creo que el país no soporta más y cada vez más se sentirá precisamente esta falta de proyecto democrático, de redistribución y por lo tanto una pauperización. Y por eso creo que la revocatoria es una salida urgente para el país. Estos son los mecanismos democráticos que prevé la Constitución y que hacemos un llamado, el CNE pueda solamente validar, porque ni siquiera tiene que vigilar, sino validar este proyecto democrático. Esa es Bien, la salida para el Ecuador. le agradecemos mucho por haber estado con Un nosotros. abrazo, Gustavo. Gracias. Chao. Declaraciones del abogado Sebastián Ceballos, es el subdirector nacional de Unidad Popular.